¿no hay alteración genética en una obesidad, por ejemplo? ¿Y hay algún marcador que determine si tengo, por ejemplo, más predisposición a acumular grasa y, por tanto, más dificultad para perder peso? ¿Qué hay de cierto en estos test genéticos acerca de los alimentos y cómo me afectan según mi genética? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy estoy con Marta Alonso, ella es dietista nutricionista y tiene un doctorado en nutrigenómica y nutrición personalizada. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, María. Encantada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Vamos a intentar que se entienda todo porque me parece algo complejo. Lo que vamos a intentar. Lo que vamos a explicar hoy aquí. Entonces vamos a empezar por diferenciar o explicar qué es la nutrigenética y en qué se diferencia de la nutrigenómica. Vale, aquí no hay un consenso, digamos, ¿no?, universal, pero la definición que más usamos es la nutrigenómica, es la ciencia que estudia cómo los compuestos que ingerimos a través de la alimentación modulan la expresión de nuestros genes. ¿Vale? Y la nutrigenética es el contrario, es cómo nuestros genes o nuestras variantes genéticas, las que hemos heredado de nuestros padres, tienen la capacidad de modular o influenciar cómo metabolizamos nosotros esos componentes. ¿Y la epigenética? La epigenética tiene este prefijo epi, que significa por encima, ¿vale? Entonces, literalmente significa lo que está por encima de la genética, del ADN. ¿Vale? La epigenética son unas marcas moleculares que lo que hacen es modular cómo se expresan estos genes, nuestros genes, es decir, si están activados o van a estar inhibidos. Eso es la epigenética. Son cambios, pero que no residen en, digamos, la secuencia del ADN, sino que están por encima de la secuencia y son los que van a modular si se expresa o no se expresa ese gen. Vale, entonces yo creo que si aquí los oyentes escuchan estos conceptos, sí, lo primero que nos viene a la cabeza es el clásico test genético de tantos alimentos, de si esto me engorda o no me engorda, de si tengo intolerancia o no tengo intolerancia. Entonces, ¿qué hay de cierto en estos test genéticos acerca de los alimentos y cómo me afectan según mi genética? Bueno, hay que tener un poco de cuidado porque hay muchos test genéticos hoy en día en el mercado que de verdad sí que son genéticos, es decir, están mirando tu ADN, ¿no?, tus variantes genéticas, y hay otros que se pueden vender a veces como genéticos que realmente pues eso, no tienen nada que ver, ¿no?, con tus genes ni con tu ADN. Con lo cual, para empezar, eso es una diferenciación muy importante que tenemos que conocer, ¿no?, tanto a nivel profesional nosotras como pues, si es un particular el que se lo quiere hacer. ¿Vale? Entonces, a nivel de test de intolerancias, tú puedes conocer la predisposición genética que tenga esa persona a padecer una intolerancia o no, ¿vale? O sea, cuál es tu grado, pues si heredaste estos genes de tus padres, sí, pues tienes más riesgo de desarrollar, pues no sé, una celiaquía o una intolerancia a la lactosa, ¿vale? La genética a día de hoy no te puede decir si tú tienes intolerancia ahora a 30 alimentos. Por ejemplo, el tomate, la lechuga o el ajo, ¿vale? A nivel genético. Sí que puedes, en base a esa predisposición genética, poder eliminar o reducir ciertos alimentos, ¿vale? Pero no porque te salga un resultado de este tipo de test que te digan que vas a ser o que tienes una intolerancia al tomate, ¿vale? Eso a día de hoy la evidencia científica no lo respalda. Entonces, ¿cómo podemos saber si el test que nos están vendiendo es fiable o no es fiable y si pagar? Bueno, pues lo que suele valer estos test, que no es poco, de 100 euros para arriba. Vale, bueno, hoy en día la verdad que la accesibilidad a los test genéticos, a conocer nuestra información, es mucho mayor que hace, bueno, pues que años atrás, y cada vez pues irá bajando más el precio, ¿no? Gracias a pues, toda la innovación y toda la ciencia pues que vamos avanzando en esta técnica de análisis, de secuenciación genética, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar, si un test te está vendiendo que va a ser milagroso para pérdida de peso, que te va a sacar una lista de 200 intolerancias, no es verdad. Con lo cual ya ahí vamos mal, ¿vale?
Luego, si de verdad es un test genético y te está secuenciando, ¿vale? Es decir, te está mirando cuáles son las variantes genéticas que tú tienes, es muy importante conocer cuántas variantes genéticas te están analizando, ¿vale? Porque no es lo mismo que te analicen 200 a 200.000, y otra, cómo las están usando, ¿vale? Porque pueden usarla de cierta manera simplemente a nivel individual y no te hacen, digamos, un score global, o pueden estar calculándote un riesgo poligénico, es decir, están teniendo en cuenta más de una variante genética y, por tanto, en general, más de un gen, ¿vale? Porque, como sabemos, puedes tener una variante genética, por ejemplo, que te predisponga a la obesidad, pero la obesidad o sea, hay miles de genes implicados, con lo cual, cuantos más puedas meter en esa ecuación, ¿vale? Y cuantos más puedas ponderar en ese score, más fiable va a ser ese resultado. Entonces, ¿qué número de genes nos tendrían que mirar para decir, venga, esto parece fiable? Pues realmente actualmente ya hay test genéticos muy buenos que en un array, en un solo análisis, ya te están mirando 700.000 variantes, ¿vale? Entonces, con ese número de variantes es cuando realmente somos capaces de calcular estos scores, ¿vale? De riesgo poligénico. Con lo cual, si nosotros somos capaces de calcular esto, para empezar, como están muchos genes implicados, tenemos que saber cuáles son, ¿vale? Es decir, identificar esas variantes genéticas que generalmente vienen basadas en los estudios científicos. Es decir, no las cogemos al azar, sino que pues, este estudio ha dicho que X variantes y cada una pesa de una forma, ¿vale? Porque es verdad, hay variantes que pueden protegerte frente a esa patología o esa condición, o al revés, o predisponerte, ¿vale? Entonces, eso lo determina el estudio, y entonces pues hay compañías que tienen la capacidad de calcularlo en base a pues, lo que dice la ciencia, ¿no? Pero para ello necesitamos conocer todas esas variantes genéticas. Vale, ¿y cuál sería un precio medio no estafa? Porque claro, entiendo que te pueden pedir 100 euros como 3.000. No sé cómo sería, ¿sabes? Como un precio que tú digas... Es muy buena pregunta. Pues, a ver, ahora mínimo rondan los 150 euros. Ah, no es tanto. No, pero claro, pueden ir de los 150 a, yo qué sé, 500, ¿vale? Va a depender un poco. Entonces, para que, tanto, ya te digo, si eres profesional como si eres un particular, conocer cuántos genes te están mirando y, sobre todo, lo que hemos dicho, qué información o qué van a hacer con esas variantes genéticas, ¿no? ¿Qué resultados te van a dar? ¿Vale? En este caso es importante, o yo personalmente creo importante, que haya un profesional detrás, porque como vamos a tener tanta información, tantos resultados, tantos scores, pues que sea alguien que te los interprete o que tenga la capacidad de decir, vale, con esto vamos a hacer tal cosa, o te lo voy a personalizar, pues yo qué sé, la estrategia o lo que sea que estemos haciendo en base a estos genes, ¿no? Que al final, pues eso, es con lo que nacemos, digamos, es nuestra base de donde partimos. Entonces, de aquí a 5 años, 10 años, será impensable tratar a alguien sin conocer realmente de dónde partimos, ¿no? Porque te da muchísima información. Obviamente no te va a resolver la vida, pero es una pieza más del puzzle bastante clave que ahora tenemos las herramientas para poder conocerla. Que hasta hace poquito no. Y si sabíamos eran 2 genes, 3 variantes genéticas, 4. Ahora es masivo. Entonces, ahora... O sea, literalmente el momento es ahora. O sea, la fiabilidad y toda la precisión, la nutrición de precisión que tanto se escucha, ha llegado. O sea, está aquí. No, ya no es futuro, es presente. Lo que pasa es que la iremos desarrollando con los años. Pero esa información ya la tenemos y sería un error desde mi punto de vista no usarla. Vale, entonces a nivel particular, ¿quién debería estar interesado en conocer su... ¿Nutrigenética es esto? Nutrigenética o en general genética. Porque este test, ¿no? Este que nos dices tú de... ya nos basamos en nutrición, pero también puedes conocer tu predisposición a enfermedades o condiciones concretas. Incluso ya hay resultados ya te digo, que incluso hay un campo que se llama Behavioral Genetics, que es literalmente pues, que podemos conocer cuál es tu tendencia, ¿no? Si te puedes comportar de una manera o de otra en base también a la genética con la que has nacido. Obviamente el ambiente modula, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que es como la base de donde partes. Entonces realmente cualquier persona puede estar interesada y de hecho, ya te digo, desde mi punto de vista me interesaría conocerlo, ¿no? Porque al final es, ya te digo, es como una información tuya innata que te puede dar muchas pistas o ayudar en un futuro, pues si de repente tienes alguna condición médica o algo que sea más difícil de diagnosticar, etcétera,
probablemente esta información te ayude a hacer un diagnóstico más rápido o a tirar por un lado para el otro. Sobre todo, ya te digo, si estás en manos de un profesional que es el que va a saber pues, qué hacer con esa información. Claro, porque a día de hoy tú eres nutricionista y te dedicas precisamente a esto. Tus pacientes se hacen el test, ¿no? Y tú analizas y les explicas y vamos a decirles, haces un abordaje nutricional en base a los resultados de ese test. Eso es. Entonces, ¿quién es el profesional indicado para este abordaje? ¿Solo los nutricionistas o los médicos también están preparados y capacitados para hacerlo? ¿Todos los médicos? ¿Alguna especialidad en concreto? Cualquier profesional de la salud, realmente, incluso psicólogos también, porque hay casos también, pues igual más difíciles, que ya llevan mucho tiempo con ellos y no saben muy bien qué hacer. Pues esta info, bueno, puede ser que no, pero puede ser que sí que les arroje luz, porque efectivamente, pues yo que sé, tengan alguna alteración más concreta de algún neurotransmisor, que tengan menos niveles o más, o incluso algún fármaco, que no hemos hablado de la farmacogenética, algún fármaco que por las variantes genéticas que tenga esa persona, pues ese, yo que sé, antidepresivo que se está tomando no es tan eficaz para él o para ella, sino que habrá que cambiar y buscar otro tipo de medicación que igual, eso es un antidepresivo, pues que tenga más eficacia, o al revés, el que está tomando puede tener mayores efectos adversos. Entonces, realmente nos está enmascarando ahí un poco pues el tratamiento, ¿no? Entonces, pues toda esa información es la que puedes obtener y realmente cualquier profesional de la salud la puede usar y le puede ser útil en su abordaje. ¿En qué punto del camino dirías que estamos en este aspecto? Porque no es habitual que tú vayas al médico y te diga, venga, te voy a hacer un test genético a ver qué dice tu genoma. Pues estamos empezando, o sea, y esto ya lleva muchísimos años, ¿vale? Hay muchísimas empresas de test genéticos, pero ahora es cuando tenemos la capacidad y la potencia, uno, para secuenciar de la forma en la que lo hacemos y de forma económica, y dos, de poder usar esta información. Porque estamos en la era del Big Data. O sea, yo te saco toda la información que tú quieras, pero ¿y qué hacemos? Ahora, claro. ¿Qué hacemos con esta información? Pues ahora todos los algoritmos, todos los estudios, que al final la ciencia va avanzando, ¿no? Y otra cosa muy importante, por cierto, que habíamos dicho de cómo elegir un test, porque claro, si yo ahora te hago un test genético y te doy un PDF, maravilloso, con tus resultados ya está genial. Pero claro, te digo, todo esto está basado en la ciencia avanza y bastante rápido en este aspecto. Si mañana me sale un mega estudio que sustituye al resultado que yo te he dado, entonces no tengo mucha capacidad de reacción. Entonces, un buen test genético es una empresa que haga test genéticos que te actualice esos resultados, que tenga la capacidad de decir, pues yo qué sé, tu predisposición a X cosa era así, ahora ha salido este super estudio que en vez de 20 genes mira 300, tengo la capacidad de recalculártelo sin que te hagas otra vez el test ni nada por el estilo. O sea, ¿sabes? Yo ya tengo tu información genética y la puedo usar pues, para calcularte nuevos resultados o actualizar los que ya tenemos. Entonces, eso es muy importante, no quedarse obsoleto, porque ya te digo que avanzamos y nuestra misión no es enmascarar y decir, ala, tienes esto, se acabó. No, oye, esto es lo que conocemos a día de hoy, pero es que va avanzando y yo te doy la herramienta para decir, te lo voy a ir actualizando, no te preocupes, que lo iremos modulando y avanzamos con ella. Eso es importantísimo. Vale, o sea que puede que en los próximos años veamos esta herramienta más presente en las consultas de médicos, nutricionistas y otros profesionales de la salud, ¿tú crees? Yo estoy convencida. Sí. Estoy convencidísima porque es que literalmente es la base. Entonces, de verdad, yo que veo ahora mismo todos los pacientes, o no me gusta llamar los pacientes, personas a las que veo, tengo la genética hecha, ¿no? Entonces, la información que da, de verdad, es bestial. O sea, yo hay veces... ¿Qué puedo saber con un test de estos? A ver. Que no puedes saber, o sea, es que lo puedes saber todo. Puedes saber a nivel de nutrición, si nos centramos, pues, por ejemplo, si esa persona tiene una predisposición genética a tener niveles altos de colesterol, que sabes que ha sido muy polémico, que en fin, el colesterol genético, etcétera, etcétera. Sí, pues hay que conocerlo, ¿no? Si tenemos esas variantes genéticas, que efectivamente venga un paciente porque tenga niveles altos de colesterol en la analítica y tú le hagas la historia y no veas muy claro si viene por ahí o por dónde podría estar, ¿no? No ves nada que modificar. Pues efectivamente puede ser genético. Entonces aquí en este caso pues habría que analizar el colesterol de la dieta, en fin, y hacerle unas pautas para que lo redujese en este caso, ¿no? Porque igual no lo tiene y no pasaría nada, pero si tiene esta tendencia, pues entonces sí. Sobre todo además si hay una historia clínica, pues eso, de más de riesgo cardiovascular, incluso de herencia familiar, ¿no? De que tengan familiares con algún tipo de patología, etc. Puedes conocer su apetencia por ciertos sabores, por ejemplo.
puedes conocer si esa persona efectivamente tiene una predisposición o puede tener más tendencia a desarrollar una resistencia a la insulina. Por ejemplo, puedes saber si tiene más predisposición a una inflamación intestinal, en general sistémica. Por supuesto, puedes saber la predisposición que tenga a metabolizar lactosa, a metabolizar sacarosa, si tiene una genética compatible con celiaquía. Puedes saber si está predispuesto a un tipo de deporte o no. Puedes saber, o sea, todo. todo. ¿Y hay algún marcador que determine si tengo, por ejemplo, más predisposición a acumular grasa y, por tanto, más dificultad para perder peso? Sí, hay estudios, por ejemplo, un estudio de asociación de genoma completo que realmente nos basamos en eso, ¿vale? Son estudios que lo que hacen es mirar por todo el genoma qué variantes genéticas están implicadas, pues ya te digo, en qué patología o en qué condición. Y hay una, por ejemplo, de obesidad, está muy clara, o, por ejemplo, de acumular grasa visceral. Entonces ahí identifican diferentes variantes en diferentes genes, ¿vale? Generalmente asociadas pues, a la lipólisis o a la quema de grasa, etcétera, etcétera. Entonces eso lo ponderan y eso es lo que podemos calcular para decirte, pues esta persona ha heredado, tiene las variantes genéticas que le predisponen efectivamente, pues bueno, a acumular más grasa. Entonces también es verdad que esta info ayuda, si es a través de un profesional también, o bueno, incluso a particular, pero si es a nivel de profesional más, de aceptación, que es algo también bastante importante. No es que esté haciendo nada mal, no es falta de fuerza de voluntad. Oye, es que he heredado esto, mi genética, mi cuerpo, que al final es algo que la gente sabe, ¿no? O intuye, pero esto es como que ya, oye, te lo estoy confirmando. Entonces, hemos nacido con esto, no pasa nada, son las cartas que tenemos, cada uno tenemos unas, que igual a ti no te viene por aquí, pero te viene por otra patología y otra vía metabólica. Entonces vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para prevenirlo o tratar lo que ya tenemos, ¿no? Pero desde ya partiendo de esa base de, oye, vamos a ver hasta dónde llegamos y donde lleguemos bien estará, porque habrás mejorado toda tu condición y no podemos crear o generar desde donde no se puede, ¿no? Desde donde no hay terreno. Entonces es importante conocerlo. Y también se puede ver algún marcador genético de cómo proceso los alimentos, lo típico de tengo el metabolismo lento, rápido, a mí esto me sienta mal, me sienta bien, porque hemos dicho que los test de 200 alimentos no hay fiabilidad. No tienen evidencia científica clara que les respalde. A ver, podemos conocer, ya te digo, a nivel de termogénesis, si esa persona pues, puede tener una termogénesis lenta o rápida, ¿vale? Que además se suele ver, es bastante gracioso porque cuando ves a un paciente, por ejemplo, ¿no? que es súper delgadito, que no acumula grasa, al revés, que quiere ganar peso, no al contrario, generalmente todos estos marcadores le salen en verde. Está protegido frente a la obesidad, está protegido frente a la resistencia a la insulina, está protegido frente a acumular grasa. Entonces, como literalmente, o sea, esta persona es que no tiene esta facilidad. Podría ser al revés, ¿no? Pero es que digamos que ya ha nacido con ello y pues conocemos la tendencia y entonces digamos más fácil el abordaje pues para conseguir el objetivo que sea de esa persona. Pero sí, podemos conocer a nivel de termogénesis, ya te digo, acumular grasa, y luego a nivel de cómo nos sientan los alimentos. O sea, no es que a nivel genético te vaya a decir, bueno, excepto celiaquía, que bueno, puedes tener una predisposición genética o una genética compatible con celiaquía, pero no desarrollarla nunca, ¿vale? O sea, no es, digamos, confirmatoria, como ya sabemos, pero sí que te da pie a pues, seguir con el diagnóstico, ¿vale? Si te da negativo, entonces ya es más sencillo, pero si te da positivo no significa que la vayas a desarrollar, simplemente que la tienes ahí. Y a nivel de lactosa, por ejemplo, no es que no te está diciendo que te caigan mal los lácteos, simplemente que tienes más probabilidad de desarrollar esta intolerancia. ¿Por qué? Porque estamos mirando variantes genéticas que se asocian a un déficit de lactasa. Con lo cual tú a nivel genético, bueno, esto tiene una historia detrás, este resultado, pero digamos que vas perdiendo esta capacidad de producir lactasa, sobre todo a medida que vamos creciendo, y hay personas con esta genética concreto que directamente pues, no la pueden producir. Entonces, no te está diciendo, pues ya te van a sentar mal otras, quítatelo. No, tienes esta predisposición, vamos a ver qué pasa, si es que te ha salido. Vale, o sea, que al final el resultado del test me dice a qué tengo predisposición genética. Exacto. No que yo vaya a tener, o sea, que no que tenga la enfermedad o la alteración, sino que la puedo tener. Exactamente. O te está diciendo cuál es la capacidad de esa persona para digerir o metabolizar según qué cosas. Vale, entonces, ¿de qué depende que yo acabe teniendo la alteración, la patología, la enfermedad o lo que sea que he mirado en este test?
Pues ya me gustaría a mí conocer la respuesta. Pues depende de muchas cosas. Al final, ya te digo, todo es una predisposición genética y también hay un concepto que se llama heredabilidad, ¿vale? Es decir, cuán heredable es ese resultado o esa patología o esa condición. Y esto depende, o sea, es un porcentaje que se estudia. Entonces, habrá casos en los que la heredabilidad sea del 20 o del 30%. Esto quiere decir que es heredable hasta un 20%. El resto, el 80%, va a depender de factores externos, ¿vale? Que pues estilo de vida, alimentación, etc. Entonces, realmente, pues no sabemos cuál está pesando más o menos y cuál es el que habrá que evitar o potenciar para evitar que desarrollemos esa intolerancia o esa patología. Entonces, pues realmente a día de hoy no se sabe. Hay muchas cosas implicadas, muchísimas vías que pueden estar detrás. Sí que con este tipo de test y tantas predisposiciones podemos ver un poco por dónde van los tiros, pero no te va a decir... Porque al final me parece como súper interesante saber eso, ¿no? ¿Qué modula? Claro, ¿qué hacemos? Porque, no sé, si podemos determinar la predisposición genética que tiene una persona a... Yo qué sé, las señales de saciedad, ponte, ¿no? Sí. Y yo veo que esta persona tiene dificultades para secretar pues, la leptina o tiene resistencia a la leptina o lo que sea, ¿no? Vale, ¿qué hago? Porque a lo mejor, no sé, yo la puedo enseñar a hacer platos más nutritivos, a reforzar el aporte de fibra, de proteína, a hacer un balance nutricional óptimo, pero si tengo esta dificultad, ¿no? A lo mejor hay algo que modula eso y entonces consigo que sienta saciedad y por tanto reduzca raciones y por tanto pierda peso. A ver, como vas a tener tantos resultados, ¿no? Según qué test, pero en general ya te digo que tenemos la capacidad para analizar muchas cosas. La potencia de esta información ya no es solo ver, por ejemplo, esto que hemos dicho, ¿no? Porque también se mira esos niveles de leptina o de adiponectina, ¿no? Esa tendencia que pueda tener. No solo mirar ese en conjunto, o sea, aislado, sino mirar el resto de parámetros o de áreas que hemos analizado. Entonces, por ejemplo, a nivel del área de salud metabólica, pues a niveles de estas hormonas, también a niveles de saciedad, niveles de si una distribución concreta de macronutrientes, en ese caso, en esta persona concreto, va a suponer o está asociada a una mayor pérdida de peso, por ejemplo, si ese es el objetivo. También tenemos, o puedes mirar si esa persona está más predispuesta o tiene una tendencia a ser más ansioso o ansiosa. O sea, si es un cronotipo más de mañana o de noche. O sea, son como miles de historias, ¿no? Que cuanto más vayas viendo estos resultados, tu cabeza más fácil lo va a integrar. Y claro, también que no se nos olvide que la genética es una pata, o es una pieza, pero igual lo que te está diciendo, lo que harías con X persona, con esa información no es lo mismo que lo que vayas a hacer con la que tienes delante, porque igual esa persona, pues yo qué sé, o es hipocondríaca, o tiene, yo qué sé, ahora mismo está en un momento muy malo y sabemos que entonces vamos a hacer lo que podamos, hay que ir pequeño, no lo puedes cambiar todo. Entonces, es una pieza más del puzzle que te va a ayudar a abordar ese caso concreto, ¿no? Entonces, claro, realmente la respuesta o la estrategia que tú puedes hacer es infinita en base a toda esa información. Entonces, no es que eso te vaya a decir, vale, haz A, B y C. Te va a dar, digamos, el mapa del terreno en el que tú luego puedes empezar a construir. No sé si... Sí, claro, porque, ¿no? Imagínate, predisposición genética a la obesidad, ¿no? Sí, ponte. sale. Evidentemente, yo creo que un estilo de vida óptimo nos puede ayudar a que no se desarrolle o no tan tempranamente, pero tampoco tenemos... la fórmula mágica. Exacto, la fórmula mágica. Exactamente. Esto al final, ya te digo, predisposiciones y en este caso de enfermedades complejas, pues sí, está muy bien conocerlas, pues ya te digo, para saber, en este caso, si te sale una predisposición a la obesidad muy alta o alta, sabemos que a poco que hagamos en nuestro estilo de vida y alimentación, pues vamos a tener ya casi todas las papeletas para desarrollarla, versus una persona que esté protegida de la obesidad, pues entonces ahí probablemente haga lo que haga, no vaya a desarrollar obesidad. Ojo, que luego a nivel metabólico es otro asunto, ¿vale? Si comemos mal, etcétera, que ya sabemos que puede haber personas delgadas que, pues eso, por dentro no estén tan bien, ¿no? Al aspecto físico no les todo. Pero sí, entonces conocer esta info te da, pues eso, el mapa, las herramientas para luego poder diseñar el abordaje en esa persona en concreto. Pero no es solo la predisposición a la obesidad, sino lo que has dicho de la saciedad, que generalmente suele ir ligado a nivel de hormonas, a nivel de acumulación, por ejemplo, de grasa visceral, ya no de grasa total. O sea, son muchas cosas interesantes y lo más guay o lo que podemos ver en que cada paciente es diferente.
y Entonces, por supongo eso que responde diferente también. Responde diferente y ya te digo que no es... O sea, esto... Otra cosa... Al final estoy pensando, igual esto, ¿no? Esta predisposición genética que podemos analizar nos da la explicación de por qué yo si me como tal cosa y eso seguro. fulanita se come tal cosa, yo seguro. engordo y ella no, ¿no? Eso que seguro. Muchas veces dicen, yo no lo entiendo, ¿por qué yo si hago me como lo mismo, tal sí. y hago lo mismo que tal? Y sin embargo, él pierde peso y yo no, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trato a pacientes que son pareja, yo no lo entiendo, ¿por qué ella hace lo mismo que yo y yo no pierdo peso y ella sí, ¿no? Y es como, bueno... ¿Qué sé yo? Pues porque cada uno es diferente. Cada uno es diferente y la genética ahí tiene mucho que decir. Entonces, por eso hablábamos antes de la ¿no? aceptación también de uno mismo de, oye, esto es donde parto, tú estás aquí. Entonces, claro, la estrategia que tengamos que hacer es que no tiene nada que ver una con la otra. Y la genética explica mucho de eso. No todo, pero una gran parte. O sea, otra cosa es que entiendan también que no es la panacea. O sea, si te lo venden como... A ver... las cosas como son, sí que nos da muchísima información, es una predisposición genética, pero lógicamente no te va a resolver el caso. Bueno, ojo, que a veces sí, depende, pero porque como lo tienes todo, nunca sabes realmente por dónde te va a salir y te da ya, digamos, al final hacer pruebas independientes al paciente, aparte de súper costoso, te alarga el tiempo de diagnóstico y ya con esto, si es una base de este tipo, entonces ya la conoces y te la quitas de una, ¿no? Entonces, una vez que se lo haga, tú ya tienes toda la información y ya verás lo que haces. Pero... Y si yo me hago el test, por ejemplo, con 20 años, ¿Vale? Y luego a los 40 me lo vuelvo a hacer, ¿puede que haya variado mi predisposición genética a alguno de los marcadores? Qué buena pregunta. Si tú te haces un genotipado masivo, es decir, si estás analizando, pues lo que hemos hablado antes, 700.000 marcadores genéticos, ¿vale? Y luego hay otra cosa que se llama imputación genética, que es una técnica, o sea, un análisis bioinformático en el que, conociendo esas 700.000 variantes genéticas, podemos llegar a conocer hasta 3 millones, 4 millones de variantes genéticas. Es decir, tú ya estás genotipado de por vida, ¿vale? No tienes que volver a repetirte el test. Nunca. Porque tu variante, o sea, tu ADN naces y mueres con él. O sea, te quiero decir, no va a cambiar, hagas lo que hagas, excepto alguna mutación puntual. Entonces, si tú tienes un buen análisis que cubra pues una gran parte, entonces ya conoces todo, ¿vale? Esa posición genética, en tu caso, si tú tienes una A, te la hagas aquí, te la hagas en China, te tiene que dar exactamente lo mismo, ¿vale? Eso no puede cambiar, te lo hagas donde te lo hagas. Ahora, lo que puede cambiar, y sobre todo con 20 años de diferencia, como has dicho, es lo que veníamos diciendo al principio, la interpretación de esos resultados. Igual, con lo que sabemos ahora, tu predisposición a la obesidad es, yo qué sé, media. Pero mañana igual sale un estudio, los GWAS que llamamos, los estudios de asociación de genoma completo, en el que identifica 1.000, 2.000 variantes. Pues igual esa predisposición que teníamos media con lo que conocíamos ahora ha cambiado y ha modulado. Pero no porque tu genética haya cambiado, sino porque la interpretación y lo que sabemos de esa genética ahora es esta. Pues pero sin embargo está el concepto de la epigenética, que sí que cambia mi genética. No cambia tu genética, es decir, no cambia tu secuencia. La epigenética no está modulando. Si tú tienes una A en la posición, yo que sé, 80, esa A va a estar ahí sí o sí, ¿vale? Esa no cambia. La epigenética lo que hace es modular si ese gen se va a expresar o no. Y efectivamente la epigenética tiene mucho que decir, pues porque modula la expresión de los genes y, bueno, en fin, está implicada en un montón de historias, en este caso, y bastante importantes relacionadas con un desarrollo o no de una patología. Pero a día de hoy no estamos preparados para usar los resultados o unos resultados de un test epigenético, digamos, pues eso, en una consulta normal, en población normal. Otra cosa es el cáncer, por ejemplo, ¿vale? Y también cosas muy específicas. Pero epigenética, digamos así, general, en este caso que estamos hablando de nutrición, no estamos preparados para poder usarla. Te quiero decir, todo esto viene porque yo me voy imaginando, ¿no? Y pienso, sí, ¿cuántas pacientes tengo? Y tú también habrás tenido de... es que no lo entiendo. Es que cuando yo tenía 20 años siempre he sido delgada. Y de repente, de la noche a la mañana... Bueno, claro. Ahí entran tengo una obesidad que no responde a absolutamente nada. Entonces pienso, si tu constitución, tu morfología era complexión delgada, ectomorfo, lo que sea, ¿no? De repente ha cambiado.
Claro, ahí tiene que haber una explicación más allá del estilo de vida, porque en muchos Sí. casos el estilo de vida es el mismo. Entonces, ahí ha habido una, no sé, llamarle mutación genética o qué sé yo, o una activación de algún gen, ¿podría ser? Podría ser, o sea, puede ser que la epigenética ahí tenga algo que decir, porque ya te digo que tu genética no cambia, ¿vale? Desde que naces, ya te digo, te mueres con ella y ya está. Es lo que hay, pero la epigenética que... A ver, una cosa importante, la genética, ya te digo, no cambia, es la de siempre, ¿vale? Con la que tú hayas nacido, pero la epigenética es modulable, efectivamente, entonces puede cambiar esa expresión, esas marcas epigenéticas con el estilo de vida, alimentación, dieta, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso que me pones, es que, claro, aquí tiene muchos matices, porque, por ejemplo, pues una mujer, pues no sé, de mediana edad, claro, aquí a nivel hormonal entran tantas cosas en juego que igual tu predisposición a la obesidad siempre ha sido baja o es media y ahora por X cosas que poco igual tienen que ver con tu estilo de vida, sino simplemente por fisiología, entonces ahí es donde te va a generar un problema. Claro, Bueno, yo qué sé, a nivel ponte, de por pérdida de ejemplo, peso. el embarazo, ¿no? Por ¿Cuántas ejemplo. mujeres después del embarazo Claro. no vuelven a tener el cuerpo que tenían? Y muchas vienen como quiero mi cuerpo y es como, bueno, es que a lo mejor no es posible. Pero es que eso, claro. Aparte ya no de por tu genética, que también, porque anda que no hay gente que se recupera mucho más rápido que otra, también es verdad que depende mucho del estilo de vida y el ejercicio que hicieras antes, ¿vale? Que no vale con empezar ahora, pues no, ¿vale? El cuerpo tiene memoria, pero hay que trabajársela, ¿no? Entonces, realmente entran aquí otros factores en juego, ya te digo, porque pasar por un embarazo a nivel de hormonal y a nivel de todos los cambios que sufres, pues habrá gente que lo tenga más fácil o no. Ahí la genética, digamos que te da la base, pero lo que hablábamos de heredabilidad, todo lo que está por encima es tan fuerte, pues que dependerá de un caso o no, pues te saldrá por un lado o te saldrá por el otro. Pero entonces puede que me salga con 20 años no predisposición baja y con 40 después de un embarazo predisposición media. no. No. Tu predisposición va a ser... O sea, Siempre es la misma. tu genética es siempre la misma. Si te sale una predisposición baja hoy en día con lo que conocemos, lo habitual es que cuando actualicemos los resultados, esa persona siempre tiende hacia el mismo lado. Es decir, si tú estás protegida frente a la obesidad con este artículo, por ejemplo, o esta evidencia, si en 20 años tenemos esta otra evidencia, lo normal es que tiendas al mismo lado, no que te vayas al contrario, ¿vale? Pero bueno, hay casos raros en los que justamente pues igual miramos las que estás protegido y luego descubrimos otras muchas y justamente estás predispuesto y ahí entonces sí que se modula. Pero es raro. Con lo cual, si te sale una predisposición alta con 20 años, casi seguro que la vas a seguir teniendo con 40. Vale. Todo depende de lo que hagamos. ¿Y es aplicable todo esto también a la fertilidad? Es decir, ¿puedo yo ver qué predisposición genética tengo a quedarme embarazada? ¿Qué predisposición tengo a quedarme embarazada? A ver, sé, por ejemplo... O al aborto, qué sé yo. ¿Cuántas mujeres tienen repetidos abortos? Hay estudios de asociación en los que efectivamente se miran variantes genéticas asociadas a mujeres, o sea, que se han estudiado en mujeres que han tenido abortos de repetición. Entonces sí, se puede calcular ese score, ¿vale? ¿Qué tipo de genes o variantes genéticas están aquí implicados? Pues, por ejemplo, factores de coagulación, importante. Por ejemplo, metabolización de ácido fólico, metilación, etcétera, etcétera. Aquí digamos que te lo tiene como todo en conjunto y es donde se te sale el score. O sea, no viene de la nada, en el sentido de que son todos genes súper implicados y aquí te los está, pues eso, ponderando, que es básicamente asignar un peso de, pues, tú proteges y tú predispones. Y eso se puede calcular. ¿En qué áreas es más común usar esto? Por ejemplo, esto me parece una área bastante útil, pues hombre, ¿no? Sí, ginecología y fertilidad está bastante al día con estas cosas, porque hasta si cogemos el ADN del bebé o del feto podemos saber muchas cosas, el sexo incluso, ¿no? Porque todo. Creo que es ilegal, si no me equivoco, igual tú me puedes corregir, decirle al ginecólogo, hazme un test de ADN del feto y dime si es niño o niña. O es ilegal, es ilegal elegir el sexo de una in vitro, ¿no? Exacto, creo que sí, que no se puede elegir. Vale, pero podríamos saberlo. Sí, claro. De hecho, en Estados Unidos se hace. Claro, no me entonces, equivoco. Ahí puedes elegirlo. Un área bastante útil en la que veo aplicable esto sería el área de ginecología, obstetricia y embarazo, digamos. Bueno, de hecho es que se hace ya. No sé si hace a nivel de scores, como estamos hablando, pero que, bueno, no es que sea el futuro, es el presente ya, pero todavía estamos, digamos, analizando variantes genéticas sueltas, pero por supuesto que se hace. Por ejemplo, el factor 5 de Leiden, a nivel de coagulación, eso es una variante genética, la más asociada. Ya se mira en casos más difíciles, más complejos de infertilidad, o bueno, no tan complejos, simplemente para saber
pues eso, la predisposición que tenga esa mujer a poder tener alguna complicación o no en el embarazo. Pero vamos, yo no soy ginecóloga, seguro que alguien que nos esté escuchando podrá saber mejor, pero sí que todas estas pruebas ya se hacen, o sea, quiero decir, no es nada nuevo. Y cada vez habrá más potencia, como he dicho, y más capacidad de calcular estos resultados que ayuden a los profesionales, a los médicos, a cualquiera que se dedique a la salud a poder abordar mejor el caso. O sea, totalmente. Pero es abordable a cualquier, ya te digo, a cualquier área de la salud. Porque es que la genética es el libro de instrucciones de todo. Entonces... Ya, lo que pasa es que no sabemos usarlo, ¿no? Quizás el libro. No sabemos usar... Para empezar, no teníamos capacidad de análisis hasta hace X años. Ahora ya la tenemos. Ahora ya tenemos la capacidad y la potencia para poder usar esta info. Aunque ya te digo que a un X% que de aquí cada año sube y será increíble de aquí a 5 años todo lo que podamos conocer y, por tanto, cómo la vamos a integrar. O sea, la palabra aquí es integrar, ¿no? De cómo esto no va a sustituir a nada de lo que estemos haciendo. Ahora ya, tú y yo, pero sí que nos va a ayudar a entender y a poder abordar y a ver de dónde partimos este caso, y muchas veces será esclarecedora de pues ya está, y otras pues habrá que indagar un poco más y hilar, etcétera. Pero es alucinante cuando vengas con un paciente y como lo miras por área, ¿no? Área de salud cardiovascular, área de salud intestinal, y veas todo en rojo o todo en verde, pues que se ve muy claro. De este es el foco o el punto débil de esa persona. Y entonces claro, vamos a porque yo, igual tú también, ¿no? He tenido pacientes con objetivo de perder peso, ¿no? Uh-huh. Con exceso de grasa considerable, sí. Pero con un muy buen estilo de vida, Sí. ¿vale? En el cual analíticas bien, Sí. ejercicio bien, alimentación bien, descanso bien, relaciones sociales bien, todo bien, pero no pierden peso. Ya. Yeah. Entonces, claro, igual ahí sí hay una variante que dice, por esto no pierdes peso. Pues es bastante probable que al menos te ayude a entender o qué está pasando o por dónde pueden ir los tiros de que esa persona no pierda peso. Habrá cosas que sí que podamos corregir y habrá cosas que no, que es lo que hablamos. Es tu tendencia, es decir, con lo que has nacido, y si estás haciendo todo bien, porque es que hay casos en los que realmente que está haciendo todo bien, entonces... Bueno, pues eso, ¿qué te voy a contar, no? De para qué quieres perder peso, cuál es tu objetivo detrás, tan. Ahí ya entra otra historia. Pero nunca sabes realmente qué te vas a encontrar. Entonces, tienes que tener esa info la mano. Porque además, como te digo, se va actualizando. Igual ahora no ves nada, pero mañana sale un informe de no sé qué, que justamente a este paciente sí que le sale algo raro, que le tengas que volver a citar, repasar lo que ya habías dicho, etcétera, ¿no? Entonces... Desde luego, si no empiezas, no lo vas a conocer nunca. Entonces, es cuestión de meterse y de acostumbrarse a manejar esta información. Porque, o sea, quieras o no quieras, está aquí. O sea, ya el sistema de salud español, por ejemplo, ya se va a meter a hacer y está pautando algunas pruebas, por ejemplo, farmacogenéticas, a lo que ya se hace en hospitales. ¿Qué es farmacogenética? Farmacogenética es conocer cómo las variantes genéticas de una persona, lo que comentábamos al principio, puede predisponer a que esa persona no responda bien a X medicamento, que haya que ajustarle la dosis o directamente cambiárselo. ¿Sabes la cantidad de gente que se muere por efectos adversos a medicación? Eso lo podemos evitar si conocemos esa genética, porque literalmente te va a decir cómo puede responder o no. Eso es una información que ya tenemos a día de hoy, con lo cual la tenemos que usar. Claro. Entonces, ya te digo, o sea, esto está aquí ya. Entonces, cuanto antes nos acostumbremos a usarla y a verla y, pues eso, a integrarla, pues vamos a optimizar, vamos a ayudar al paciente, en fin, pues eso, vamos a personalizar la consulta y el abordaje, de verdad. Eso es a día de hoy lo tienes ya en la mano para hacerlo, entonces sería una tontería no usarlo. Exacto. Cada vez es más económico, además. ¿Y la genética también puede influir en la respuesta que da un individuo a la exposición a por ejemplo, ayuno intermitente o dieta cetogénica? Pues sí, hay estudios que ya te digo, que asocian diferentes variantes genéticas a esa posible respuesta. También dependerá de lo que haya mirado el estudio, ¿no? De con qué objetivos haya hecho, etcétera, etcétera. Pero sí que hay. A nivel de dieta, por ejemplo, ya hay bastantes estudios que asocian diferentes variantes genéticas a si una persona, por ejemplo, pierde más o menos peso, pues siguiendo un patrón de dieta determinado, una dieta keto o una dieta, pues yo qué sé, baja en grasas o rica en carbohidratos complejos, etcétera, etcétera.
problema entre comillas, que para empezar estos estudios generalmente solo se enfocan en pérdida de peso. Entonces, si tú tienes otro paciente con otro objetivo, igual ese resultado pues no te cuadra o no es muy aplicable. Y por otro lado, como venimos teniendo todo este mismo problema en el área de nutrición, en la investigación, es que no hay una definición estándar de, por ejemplo, una dieta rica en proteínas, ¿vale? Cada grupo de investigación o cada estudio se puede plantear de una forma y todo se mete bajo el mismo saco, ¿no? Porque ¿qué es una dieta rica en proteínas? ¿Es un 15? ¿Es un 20? ¿Es un 25? Pues bueno, igual, ¿y cuál es la fuente dietética de esa proteína? Entonces, todo digamos que lo meten ahí, entonces pues es más difícil de, ¿no? No está tan estandarizado. Entonces, bueno, yo personalmente esos resultados no los uso mucho, pero sí que están ahí disponibles porque efectivamente si tienes una persona con un objetivo de pérdida de peso, pues igual ahí sí que le sale algo súper claro que dices, pues vamos a ir por aquí, que probablemente le sea más efectivo. Pero sí. ¿Y la microbiota? También hay... Porque claro, la microbiota es cambiante. De repente me tomo un antibiótico y mi microbiota cambia, me tomo un probiótico, de repente cambio la alimentación, me mudo de país. Totalmente. Y toda mi microbiota se modifica. Entonces, no sé si hay algún tipo de información genética respecto a la microbiota o cómo enlaza la genética y la microbiótica. Pues, la microbiota, perdón. Pues sí, algo hay que relaciona tener pues eso, X variantes genéticas con tener una mayor densidad de población, ¿no? De X bacteria. Pero bueno, aquí es interesante también tener en cuenta que efectivamente la microbiota en sí es cambiante, pues porque, ¿no? Dependiendo de nuestro estilo de vida, en fin, de miles otros de factores y por supuesto antibióticos, se puede modular radical. Es verdad que si estamos sanos luego tiene la capacidad de regenerarse, ¿no? a como estaba, pero las bacterias es un bicho, o sea, es un organismo vivo que también tiene su capacidad, sus genes, pues su capacidad metabólica. Entonces, por eso es tan importante, porque en función de qué bacterias tengamos, vas a poder, por ejemplo, extraer más energía de los carbohidratos. Esa persona puede engordar más porque al tomar carbohidratos versus otra persona, lo que he comentado, ¿no? Que no le pasa nada. Puede residir esto en, efectivamente, qué tipo de bacterias tiene en su intestino, porque cada bacteria tiene su propia capacidad, sus genes, etcétera, etcétera, y entonces pues puede afectar de una forma u otra. Entonces aquí como que confluyen, ¿no? las dos áreas, las dos. Entonces, pues todo lo que es, claro, sí, al final la genética es nuestra, ¿no? Base, nuestra sí. identidad, nuestra base, determinará también todos los procesos metabólicos y si a mí me faltan ciertas enzimas o si yo no hago ciertos pasos de ciertos procesos metabólicos, ¿no? Entonces, correcto. En este sentido, podemos hasta determinar, yo qué sé, por qué tengo déficit de una vitamina o un mineral. Totalmente, efectivamente. O sea, tú ten en cuenta que eso, la genética es el libro de instrucciones para sintetizar cualquier proteína, por ejemplo, una enzima. Entonces, hay variantes genéticas que por dónde están localizadas y, bueno, por otras historias, hacen que esa proteína pues no funcione como toca. Que haya una reducción, pues no sé, ponte, del 60% de esa actividad enzimática. Si esa enzima da la casualidad de que es la que está activando o metabolizando X vitamina, pues entonces tú esa capacidad la vas a tener muy limitada. Y efectivamente luego cuando en ese paciente vas a mirar la analítica, se ve reflejado. Y también ayuda mucho a ver qué tipo de suplementación tendrías que darle si se da el caso. En el sentido de que no vale cualquier formulación. Pues por ejemplo, ¿no? El que es muy típico el ácido fólico, pues igual no le tienes que dar ácido fólico, le tienes que dar metilfolato, que es la forma activada del ácido fólico. Entonces, te ayuda mucho a entender, pues eso, la capacidad metabólica que pueda tener esa persona en miles de aspectos. Pero en vitaminas y minerales es bastante... Omega 3, por ejemplo. O sea, tu capacidad, o sea, tu variante genética determina la capacidad que tú puedes tener de convertir ALA a DHA. ¿Cuál es tu capacidad? ¿Es alta? Entonces, ¿Es baja? Fíjate, entonces una persona vegetariana, por ejemplo, claro, que no toma pescados azules, por lo tanto no hace aporte ni de EPA ni de DHA, sin embargo hace el aporte a través del ALA y es el organismo el que tiene que convertir ese ALA en EPA y DHA y tiene esa predisposición genética o esa... No estará obteniendo el omega 3 que necesita. De hecho, yo he visto casos. Si se suplementa, tendría que hacerlo directamente. Tiene que, efectivamente. Debe suplementarse y debe hacerlo a partir de DHA. Y EPA, porque por mucho ALA que tomes, a esa persona, por uno le entra y otro le sale. O sea, no va a ser capaz, o al menos eficientemente como debería,
que otra persona que tenga las variantes que tocan. O sea, eso literalmente, y además es bastante gracioso porque se ve que está completamente polarizado si tiene la conversión optimizada o no. O sea, o muy verde o muy rojo. Y generalmente en todo el mundo, pero en estos casos, por ejemplo, de patologías autoinmunes o en casos de vegetarianos, te puede ayudar a tomar la decisión de pues vamos para adelante, suplementar o no, o porque a veces en la analítica pues efectivamente es difícil que te la saquen, en fin. Esto es otra pieza más de información que te ayuda a abordarlo. Claro, entonces todo lo que es autoinmune también podemos verlo, ¿no? Todo lo que... Tenemos predisposición genética, sí, a enfermedades autoinmunes, lógicamente, que al final la autoinmunidad es muy compleja, entonces si no te puede dar por un lado, te puede dar por otro, Claro. ¿no? De hecho, es habitual que si alguien tenga un riesgo genético o una predisposición a X patología autoinmune, le salga más de una. Vale, no significa que obviamente las vayas a desarrollar todas, pero que algo por ahí no está como toca, ¿vale? A nivel de autoinmunidad, además sabes que si sale una es más probable que salga otra. Pero en este caso que hay que llevar pues, muchísimo cuidado con la inflamación, etcétera, conocer si esa persona puede metabolizar bien o mal los omega 3 te puede ayudar a decir, pues venga, esta es la suplementación pim pam pum que tenemos que seguir. Claro, entonces hay que súper individualizar la suplementación y la forma en la que me suplemento, o sea, la fórmula, Totalmente. la forma en la que está el complejo en cuestión, la vitamina o la sustancia que sea. Totalmente. ¿Y tú crees que hay formas de suplementos adaptadas a todas estas necesidades? O sea, porque, por ejemplo, la B12, ¿no? Sí. Lo más común es cianocobalamina. A lo mejor si tenemos este problema de la metilación, tengo que tomar metilcobalamina, pero como que cuesta más de encontrar. Entonces, no te creas, ¿eh? Lo que pasa es que te tienes que fijar. Te tienes que fijar que en la formulación, en la lista de ingredientes, efectivamente la forma que pone es metilcobalamina. No es tan raro, pero bueno, o sea, se puede encontrar fácilmente, pero hay que fijar. De hecho, o buscas directamente metil B12 o metilcobalamina o metilfolato y ya directamente tal, o simplemente si quieres saber, pues te vas a ir a la lista de ingredientes y lo miras y listo. O sea, no es tan raro, pero hay que fijarse, simplemente, ¿vale? Porque vale, pero igual sí que hay las formas que uno necesita hay. de esto. Exactamente. De todo tipo, no hay ningún problema. Bueno, estamos aquí hablando de metilación y no metilación. Si acaso, pues explícanos un poco para que todos puedan entender a qué nos estamos refiriendo. La metilación, como hemos hablado antes de epigenética, justamente, recordemos, la epigenética, bueno, es un proceso, ¿vale? Son las marcas moleculares que hacen que se expresen o que no se expresen esos genes. El mecanismo epigenético por excelencia, es decir, el que está controlando si se expresa el gen o no, es la metilación. O sea que básicamente la metilación es un proceso epigenético, ¿vale? Para metilar necesitamos un compuesto que se llama metilo, ¿vale? Y hay personas que tienen, cuando les miramos las variantes genéticas, hay personas que su capacidad de metilar, o sea, directamente de hacer todo este proceso epigenético, pues por X variantes, pues no está optimizada o no tienen la capacidad que toca. Y esto se traduce, en general, bastante fácil de ver porque se refleja en una analítica a nivel de vitamina B9, por ejemplo, a nivel de vitamina B12, de B6 a veces, y a niveles de homocisteína. Entonces, cuando ves algo de eso alterado y, por supuesto, cuando se lo cruzas con la genética, que ya está más claro que el agua, entonces ahí es cuando te dice, pues tienes que suplementar de forma dirigida, lo que hemos dicho, ¿no? Con metilcianocobalamina, metilfolato o lo que sea, o algunas otras ya un poco más concretas, para optimizar esta vía. Por un lado, se le revierten o se le equilibran todos esos parámetros en sangre y por otro lado, que no es fácil de medir y no se mide, ¿vale? A día de hoy, pero estás optimizando ese ciclo, ¿vale? Entonces, de forma indirecta, digamos que estás haciendo que esa persona pues, tenga una capacidad buena de metilar cuando toque y cuando sea necesario, ¿vale? Entonces, es simplemente un proceso epigenético que ahora sí que se escucha mucho, pero hay que diferenciar entre el epigenético, que igual te puede mirar cómo de metilado está ese gen, versus cuál es tu capacidad genética de tener un ciclo bueno o malo. Y por tanto, si habrá que suplementar o no. Y esto lo puedo ver entonces con recurrentes déficits del grupo B de vitaminas en las analíticas. Por ejemplo, efectivamente, o de homocisteína, o directamente cuando le haces el test genético y le sacas el informe de metilación, te hace ahí un resumen de, pues mira, por aquí hay un foco o por aquí no, y entonces ahí ya es cuando puedes ir a mirar directamente, si no lo tienes además, sacárselo de la analítica de voy a comprobar a ver si efectivamente esto es así y vamos, yo casi todas las personas, los pacientes que veo están en el rango bajo, sí, entonces ya cuando se lo suplementas de forma adecuada, luego a los 4 meses ya está revertido. Está bastante bueno, me parece chulo. más fácil que vean déficit constante de
de vitaminas. Sí, pero a veces que no es tan claro, porque puede ser muy acusado o no tanto. Y al final la metilación, como es un proceso que hacen todas las células, está implicado en un montón de aspectos. Por ejemplo, puede ser fertilidad, por ejemplo, puede ser estrés oxidativo, por ejemplo, puede ser a nivel pues, de ansiedad, o sea, puede ser por un montón de... O sea, puede salir por un montón de cosas porque es súper inespecífico. Entonces, realmente nadie te va a decir o vas a asociar un síntoma a aquí falta metilación. No, no es tan fácil, ojalá. Entonces, por eso es clave tener esta información, porque ahí te va a ayudar un poco más a decir, pues efectivamente creo que tenemos que ir por aquí o fijarnos más en la analítica así, o etcétera, etcétera. O sea, hay veces que sí lo vas a ver y otras veces que vas a tener que indagar un poco más. Vale, entonces me ha quedado claro que nuestro ADN no se puede modificar. O sea, nazco y me muero con el mismo ADN. Te lo hagas con 20, con 40, con 60. Vale, pero ¿no hay alteración genética en una obesidad, por ejemplo? ¿No es el exceso de grasa o a lo mejor la inflamación sistémica o la secreción de las citoquinas proinflamatorias o qué sé yo de todos los procesos que sufre una persona con obesidad algo que pueda modular mi genética o mi predisposición a? Porque al final, cuando uno tiene obesidad, tiene más riesgo de diabetes, tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular, tiene más riesgo de... Pues imagínate si todos esos riesgos de obesidad, de diabetes, de resistencia a la insulina, todos le salen en rojo. Pues eso es una bomba de relojería que puede pasar, ¿vale? No es habitual, pero puede pasar. Nada, entre comillas, puede cambiar tu genética. Luego, obviamente, están los carcinógenos, bueno, en fin, que sí que son ya mutaciones puntuales que literalmente te está cambiando la secuencia del ADN. Pero a lo que estamos hablando no es que cambie tu genética, es simplemente que todos estos factores pueden modular, lo que hemos dicho, la epigenética, la expresión de cómo esos genes que tú tienes se van a expresar pues más o menos, ¿vale? Eso sí que puede estar modulado. ¿Y aquí quién modularía más? ¿El exceso de grasa? ¿La inflamación? ¿El consumo de alcohol? Todo. Pues que mira, justamente en el consumo, o sea, tenemos parámetros, o sea, el consumo de alcohol también, o más bien tu capacidad de metabolizar el alcohol también está determinada por la genética. O sea, en plan, tú te emborrachas antes que yo porque tú tienes más capacidad. Yo 100%, o sea, ya te lo digo. O sea, no sé cómo será la tuya, pero yo la tengo nula, o sea, literal. Y de hecho no bebo, no por nada, porque es que no, es que me sienta mal. ¿Por qué? Porque hay variantes genéticas en las enzimas que metabolizan el etanol que hacen que puedas acumular más o menos rápido el acetaldehído, que es el tóxico derivado del alcohol, que es el que se le asocia a la toxicidad y por tanto los efectos adversos. Entonces hay personas que son metabolizadoras rápidas, pues que les afecta más. Sí, que el efecto tóxico del alcohol en este caso está exacerbado en estas personas versus otras que tengan otra genética y sean metabolizadores lentos, por ejemplo. Entonces, que todo está Y entonces el conectado. que tiene más rápido, o sea, como el que tiene más enzima de metabolización del alcohol, Sí. sufre menos riesgos derivados del consumo de alcohol asociados a Sí. riesgo de cáncer, bla, bla, bla. Esa es muy buena pregunta, sí, porque efectivamente el etanol se metaboliza acetaldehído, que es el tóxico. Entonces, si tú generas mucho tóxico acetaldehído, entre comillas, más rápido que la persona que tienes enfrente, va a estar, digamos, más tiempo, o sea, no vas a tener tanta capacidad de gestión y esa toxicidad va a estar aumentada con todo lo que eso conlleva. Obviamente, tomar alcohol no está nunca recomendado, Jamás. pero es que en casos como este ya apaga y vámonos, efectivamente. Entonces eso también lo ves, o sea, es que por eso digo que es que ves tantas cosas que ahí es cuando tienes que decir, vale, ¿qué es lo que ahora mismo me aporta para este caso? ¿Qué es lo que voy a usar? Y el resto pues o lo dejo aparcado o lo conozco, porque claro, como el paciente te vendrá en 3, 4 o 6 meses y seguro que tienes además información nueva, pues entonces es cuando vas a tener que volver a rehacerle y si ahora te estabas fijando en esto, pues ahora me interesa otra área. Y entonces como tú ya tienes esa info, vas usándola según tu criterio profesional. Y en el caso del cáncer, porque claro, muchos cánceres son genéticos. Y hay un Algunos, riesgo, sí. y hay cánceres hereditarios, ¿no? Sí. El de mama, Por ejemplo. hormonodependiente. ¿Cómo funciona la genética aquí? O sea, al final aquí sí que se modifica mi ADN, ¿o no? Aquí efectivamente hay muchas mutaciones, obviamente, que se asocian a pues, el desarrollo de un tumor, ¿no? Un proceso oncológico. Se pueden calcular tus predisposiciones a desarrollar pues, muchos tipos de cáncer, ¿vale? Pues eso son pues, predisposiciones pues, que han determinado los estudios, que no tienen nada que ver o que no es lo mismo que lo que tú estás comentando, que es un cáncer hereditario, ¿vale? Que no me quiero meter en cosas muy técnicas, pero bueno, básicamente que tú tienes esa mutación que te predispone, o sea, una mutación muy clara, tienes un gen mutado en tu línea germinal.
es decir, que se la puedes pasar a tu descendencia, ¿vale? Si tú desarrollas, pues yo qué sé, un cáncer de hígado, ¿vale? Que desarrollas el tumor, puede ser que todas esas mutaciones estén y se hayan desarrollado en tu célula del hígado, ¿vale? No en tus óvulos, con lo cual eso no se lo vas a pasar a tu descendencia. Esos son, y si tienes un cáncer hereditario en tu familia y quieres ver si has heredado o no, pues dicha mutación que se ha detectado, porque tampoco te vas a poner aquí a mirar a ver si tienes alguna o no, tiene que venir efectivamente por un historial. Eso es un diagnóstico clínico y ahí ya entramos en otro terreno, que es hacer un análisis específico dirigido de ese gen concreto, que eso se hace por exoma o por genoma completo. Que bueno, si quieres nos metemos en el tema, pero eso es otro asunto, eso tiene que ir firmado por, pues eso, por un doctor en genética, un biólogo molecular, que efectivamente vaya dirigido a ese gen y no te está mirando variantes sueltas a nivel de genotipado, sino que te está secuenciando todo el gen y entonces te va a decir si efectivamente tienes alguna mutación que puede ser patogénica o puede ser benigna. Aquí, claro, aquí ya hay de todo, ¿vale? Entonces, sí que se puede saber, pero hay que diferenciar muy bien en qué predisposición, digamos, a diferentes tipos de cáncer y cuál es un diagnóstico o que haya una mutación, en este caso somática, que efectivamente puedas transmitir a tu descendencia y, por tanto, puedan tener un mayor riesgo de desarrollar X tipo de cáncer, como por ejemplo un gen BRCA, BRCA1 en cáncer de mama. Vale, porque entonces no, o sea, con este test que hemos visto al principio, que llevamos hablando ¿Sí? todo el episodio, no vería yo si tengo genes Correcto. mutados. A nivel de cáncer, A nivel de cáncer. de diagnóstico clínico, no. No. Veo la predisposición a tener Eso un cáncer, pero no veo si el gen del cáncer está mutado. Vale, Más o menos. Más o menos, sí, para que la gente lo entienda. Más que nada porque lo que estábamos comentando y todos los test genéticos, los nutrigenéticos, etcétera, eso va por la técnica o análisis de genotipado. Genotipado significa mirar variantes genéticas sueltas a lo largo de todo el genoma. Y esto que estamos hablando de nivel de diagnóstico clínico es hacer una secuenciación entera seguida de un gen o de varios o de todo el genoma. Entonces, claro, no tiene nada que ver. Cuesta mucho más dinero, lógicamente, porque estás secuenciando todo, no solo cosas sueltas. Y tiene que haber una persona literalmente detrás que esté mirando uno por uno a ver si efectivamente tienes una mutación rara o no, o patogénica, o a ver qué tienes y firmártelo y decir, oye, ten cuidado porque aquí tienes esto. Pues lo que toque, ¿no? Lo que haya que hacer después. Entonces, no tiene nada que ver. Una cosa es un diagnóstico, que el cáncer es una cosa pues seria, y luego el otro es pues predisposiciones genéticas. Vale, entonces aquí me surge una duda, ¿no? Porque al final, como hacerme el test, del que venimos hablando, un test genético que me diga la predisposición genética que tengo a diferentes alteraciones, patologías, lo que sea, es muy útil, ¿no? Me da mucha información, es mi mapa, es... Tu terreno, efectivamente, en el que te estás moviendo. Pero también puede ser un arma de doble filo, porque... ¿Y si yo a raíz de ver toda mi predisposición genética empiezo a paranoiarme y empiezo a cada pequeño síntoma que tenga a pensar que es aquello de a lo que tenía predisposición según... O sea, ¿cómo se aborda esto? ¿Cómo hay un cribado de quién sí, quién no puede hacerse...? Porque claro, por ejemplo, una persona con una hipocondría o con un TCO, ¿no? Quizás no sea la persona más indicada para hacerse ese tipo de test y puede como... desarrollarle o agravarle esa condición mental. En este caso es muy importante que sea, bueno, siempre muy importante que sea un profesional el que esté detrás. Que sea el profesional el que va a mirar esos resultados, el que los va a recibir y el que va a decidir qué le va a transmitir, cómo los va a usar o lo que sea que tenga que hacer con ellos, ¿vale? Pues ahí te cambia completamente la película. Pero ya entramos en terreno de... Hay dos tipos de personas, los que lo quieren saber y quieren saberlo todo y quieren estar preparados porque la información es poder, y otras personas que viven mejor en la ignorancia y no quieren tener, o sea, no les interesa saber absolutamente nada, o bien porque son más hipocondríacos o por el motivo que sea, ¿no? Yo personalmente soy a favor de, bueno, la información es poder y yo quiero saber pues a lo que puedo tender y a lo que no, más que nada para estar prevenida. O sea, quiero decir, esto no significa que lo vaya a desarrollar, pero me gustaría saberlo por si puedo hacer algo. Yo he tenido bastantes pacientes que les han salido un riesgo alto a lo que sea y vienen con la patología diagnosticada. Dicen, joder, si lo hubiera sabido antes,
pues igual hubiera prestado más atención, me hubiera hecho más chequeos antes, o yo qué sé, no hubiera tardado 5 años en tener un diagnóstico. Entonces, realmente yo creo que la información, en este caso, tiene muchísimos más beneficios que al revés, pero que tú antes también desventajas. has dicho que esto se puede hacer a través de un profesional o a modo particular. Podrías Si yo hacer. como particular me voy y me compro el test y me lo hago en mi casa, porque esto supongo que se hace ¿qué? ¿Con saliva? Se hace bueno, sí, generalmente es con Generalmente. saliva, pero se puede hacer con sangre también. Vale, con sangre. Entiendo que Pero la saliva es más más fácil, es un esputo en Sí. una especie En de... un ¿no? tubo. En un tubo, Sí. ¿vale? Claro, luego imagínate, ostras, Sí. predisposición a tal. Venga, me voy a hacer 300 analíticas, no sé cuántos tags, Sí. ecos, tal. Efectivamente. Por eso porque habrá gente que la pueda usar perfectamente, o sea, quiero decir que la sepa usar bien, y otra gente que efectivamente le pueda... ¿Tú te has hecho el test? Y claro, yo me lo sé todo. Ya, ¿Tú sabes todo lo que todo tu tengo. mapa? ¿Y tú crees que te ha ayudado, te ha sido útil y positivo? Totalmente. De hecho, ahora, o sea, tienes tanta información que yo no me la sé de memoria. Entonces, cuando quiero o voy al médico o lo que sea, digo, voy a ver qué me salía aquí porque no me acuerdo. Y digo, pues mira, pues no, pues estoy protegida, pues vale, genial. O estoy predispuesta, voy a prestarle un poco más atención. O yo qué sé, vitamina, suplementación más específica. O sea, es que al final, predisposición a X intolerancia, o sea, es que es todo. A mí me parece un error no tenerla. Pero ya aquí cada uno puede tomar sus propias decisiones. Ahora, Claro. si es un profesional el que, ya te digo, te va a pautar, te va a ayudar, te va a guiar, te lo va a integrar, pues ya el beneficio se multiplica por 3.000. O sea, ese es Claro. el... Bueno, porque el kit de entiendo la que el cuestión. profesional tiene el conocimiento para interpretar resultados y hacer un abordaje al respecto. Que a nivel Sí. particular es como, ok. Sí, pues o sea, mira, me sale está muy esto, bien y ya te digo, habrá gente que la use muy bien y gente o que pues, no le preste importancia, o gente que se vuelva un poco paranoica, pero siempre está bien, ya te digo, mi punto de vista, tener la información en la mano. Y si es el profesional el que vaya a pasar por ahí y te va a ayudar en ello, pues mejor que mejor. Pero vamos, es justo que el otro día te estaba oyendo hablar de un caso de intolerancia a la histamina, de histaminosis. Pues si hubieras tenido la genética de esta persona, te hubieras ahorrado meses, seguramente, de ir para acá, para allá, qué le estará pasando. Nunca sabes lo que le va a salir realmente, sobre todo si no sospechas. Pero claro, cuando ya te llega el resultado y lo veas en rojo, te haya comentado algo o no, tú ya dirás, voy a fijarme a ver si le pasa algo por aquí. Y puede ser que efectivamente no, y simplemente sea una predisposición, y otras veces dirás, joder, pues efectivamente iba por aquí el asunto. Entonces, claro, ya te cambia la película radical. Entonces, nunca sabes el terreno. Pues eso, no tener la genética es como ir con un mapa vacío. O sea, estás aquí y tienes que llegar hasta aquí. ¿Qué hay por el medio? No sabemos. Puede haber un río, puede haber una montaña, puede haber un precipicio, no sabes. Entonces te vas dando palos de tigo. Ahora, con la genética literalmente tienes todo el mapa dibujado. Entonces, sabes cuál es el camino, sabes cuál es el terreno. Entonces, es mucho más sencillo. Habrá casos en los que te será mucho más fácil y ya dirás, pues ya lo tengo, y habrá casos en los que pues sea más difícil, pues porque no le salga nada o porque X cosa. Pero como se irá actualizando la info, pues nunca sabes. Claro, porque al final esto cómo funciona. Yo me hago el test, ¿no? Sí. Pongo saliva en un tubito. Sí. La saliva se envía a un laboratorio. Se extrae el ADN. Se extrae el ADN. Y en este caso se genotipa. Con una máquina o con un... Sí, es un array, es un chip donde tienes ahí todas las variantes, digamos, ya elegidas, y entonces ahí se analizan las 700.000. Y te sale el resultado. Te sale un archivo en bruto y ese es el que tienes que pasar por los algoritmos, etcétera, para calcular pues todo lo que hemos estado hablando. Y entonces eso te llega a casa. Si eres particular, entiendo, ¿no? Si eres particular, sí. Bueno, o si eres profesional, también. Lo puedes ver online o informe. Lo que sea. Eso es. Vale. Y a partir de ahí tal. Exacto. Entonces, por eso puedes darte eso y quedarte ahí, o puedes tener el servicio de actualizar esa info. Porque al final la muestra se queda como registrada en la base de datos o algo así. O sea, bueno, la ¿cómo muestra, puedo yo actualizar? ¿Sabes? ¿Cómo se actualiza? Si la muestra, una vez que se analiza, se destruye, pero lo que queda es el análisis en bruto del genotipado. Es decir, todas tus 700.000 variantes ya las tienes ahí, las que sean, ¿no? Eso, o sea, si no hay nadie que te lo analice, pues tampoco te sirve de mucho, sobre todo si eres un particular o incluso un profesional que no sepa mucho, ¿no? La gracia está el valor añadido en que te lo analicen, te lo pasen por los algoritmos que tocan y ya digamos que te lo interpreten por ti. Entonces tú ya tienes ahí rojo, o sea, es muy fácil de interpretar y de usar, y ahí ya tienes toda la info para poder hacer lo que tengas que hacer. Pero claro, si te doy un PDF y ya te digo, y no se te actualiza nada,
pues pierde valor, o al menos no le estás sacando toda la potencia que podrías, ¿vale? Pero como tienes el archivo genotipado y es masivo, porque tienes 700.000 marcadores, ya hemos hablado ya, que te digo que incluso más, a 3 millones, pues podemos actualizar la información. ¿Por qué? Yo siempre pongo la analogía de cuando tú te haces un genotipado de este tipo, tú o cualquier paciente, digamos que ya tenemos tu biblioteca genética. Es decir, yo ya tengo la llave a esa biblioteca que hay pues 700.000 libros. Yo no me voy a leer todos los libros a la vez. Me estoy leyendo 500, 1000 que ya son. Si mañana sale X estudio que diga, oye, vete a mirar el libro este porque tal y que cual, yo acojo la llave, entro en tu biblioteca y directamente me voy al libro. No tienes que hacerte nada más. Yo ya tengo acceso a esa información. Entonces, a nivel de ahorro también de pruebas es una pasada. Ya tienes esa infogenética. Pasa que hay que ir a buscarla o cuando la necesites, pues ahí está. ¿Y el ADN siempre se pide de saliva o de cabello y uñas y piel? Pues a ver, el ADN se puede extraer de mucho tipo de material biológico, ¿vale? Lo más habitual es saliva en este caso porque es muy fácil. Sangre ya implica otro procedimiento y es más difícil. De uñas, si no voy mal, que también se podría extraer el ADN, del pelo también. Lo que pasa es que, en fin, tiene otro proceso, es mucho más difícil. Lo fácil es la saliva. Por poderse se podría hacer. Lo que pasa es que igual necesitarías mucha más cantidad porque la saliva tiene... También necesitamos una concentración de ADN un poquito significativa para poder hacer tal análisis. No sé yo a nivel de pelo cuánto pelo. Nunca he extraído, la verdad. De sangre sí, de saliva también, pero de pelo no. Entonces, no sé. Pero por poderse, se podría. Vale, Marta, y para acabar, si yo soy un particular, o yo como nutricionista, ¿vale? Que digo, qué interesante todo esto de, ¿no? Estos test y esta predisposición genética, ¿qué debería hacer? Pues yo trabajo justamente para una empresa, ¿vale? Que se llama Engine, n-gene.ai en este caso, y justamente nos dedicamos a esto, a hacer genotipados masivos, que ya te digo, hacemos imputación y llegamos ya a más de 3 millones, y ya no solo somos capaces de interpretar esas variantes genéticas sueltas, pues por ejemplo una predisposición a la lactosa, sino que podemos calcular pues estos scores de los que hemos venido hablando, ¿no? Entonces también tenemos la capacidad para ir actualizando estos resultados, muy importante que como hemos hablado, y eso, presentaros la información de una forma fácil, pues para que profesionales como tú, en este caso, puedan usar la información, que sea muy sencilla de leer, ¿no? Y de usar, sobre todo. También os damos soporte, en fin, formación, lo que necesitéis. Y el precio, ya te digo que cada vez va a ser mucho más competitivo y la información que te da, para mí es fundamental tener el mapa, el terreno en el que te mueves. Con lo cual, a día de hoy hay herramientas muchas, ¿vale? Mucho cuidado con cuál elegís. Sí, porque es que es lo que más peligroso me parece. Al final yo creo que mucha gente tiene desconfianza porque es que un poco suena a milagro, ¿no? Y todo lo que suena a milagro siempre es como desconfianza, ¿no? Entonces, al menos si tenemos una referencia de una empresa que dices la metodología es la que tiene que ser, hay X número que es un número bastante amplio, se puede llegar a scores, etcétera. Sí. Pues oye, pues va bien, porque no sé, a veces a mí los pacientes me preguntan, ¿no? O directamente te vienen con un test que tú dices, uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no me fío nada, el ¿sabes? Otro día un paciente me llamó que me dijo el tarot, pero de la salud o algo así. Me quedé como en shock, en plan... O sea, me gusta la analogía, pero por otro lado no me gusta nada porque esto literalmente la ciencia científica, o sea, está aquí. O sea, de hecho, referenciamos todos los resultados que sacamos con el artículo científico, por si te quieres ir a mirar. Es decir, nosotros no identificamos las variantes, vienen determinadas por, como hemos dicho, ¿no? Los científicos, los artículos, y nosotros somos capaces de calcularlo, pero está todo ahí dentro en la plataforma y si quieres consultarlo, lo consultas. Entonces, parece un poco ciencia ficción, pero es que de verdad que es mucho más habitual de lo que pensamos y toda la información que nos puede dar es que solo va a ir a más. Es una pasada. Y no quiero que se asocie con milagroso, porque para nada. De hecho, si te venden como hazte test, que te voy a quitar 200 alimentos, que te vas a perder 8 kilos, que esto, verás, hazte esto que te vas a ver si una dieta baja en grasa, o sea... Rejuvenece 10 años. O sea, de verdad, no va por ahí. O sea, ya nos gustaría. O sea, esta información es la que tenemos, es hasta ahora mismo hasta donde llega la ciencia. Bueno, que quede también muy claro que esto está avalado de forma científica. O sea, esto es lo que muestra la evidencia científica respecto a... Exacto, podemos calcular efectivamente las predisposiciones genéticas. Entonces, milagroso no hay nada, la verdad, pero es una información súper útil. Entonces, poco a poco que los profesionales sobre todo vayan hilando este tipo de herramientas a poder mejorar y personalizar la consulta, porque de verdad que
la información que da es brutal. Bueno, yo creo que al final es hacerse, igual que la IA, ¿no? Nunca nadie había podido imaginar que de repente, yo que sé, apareciera aquí un ente digital y me hiciera de robot y me asesorara en no sé qué cosas, o ChatGPT, ¿no? Pues yo creo que al final evolucionamos, tenemos todo que ir. se desarrolla a velocidades bastante rápidas y bueno. Y sobre todo una herramienta como esta, ¿no? Que al final es eso, es salud de precisión, o en este caso nutrición de precisión, que es de lo que estamos hablando. O sea, a día de hoy de verdad es una realidad. Y es que puedes estar usándola en consulta, o sea, te estás perdiendo una parte. Yo te digo, hay pacientes importante. en los que a lo mejor digo, hostia, pues sí, si tuviera esa información, me ayudaría a decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿no? ¿Qué hago? Aquí algo no avanza, ¿o qué es lo que está pasando aquí? Porque se me está escapando. El caso del DAO, muy bonito porque acaba bien, pero ¿cuántos otros acaban con un... Es que nadie encuentra lo que... ¿no? ¿Cuántos sacos de colon irritable o cuántas... patologías no diagnosticadas que acaban en ese, ¿no? Pues tendrás esto y ahí te quedas y aprende a vivir con dolor, porque los médicos es así. O sea, es como tienes esto, aprende a vivir con ello. Pues no. Esto me ha dado negativo, esto también, tira, ¿no? Entonces, pues claro, ahí llegan a mí y es como, vale, pues no sé. A ver qué hago yo, voy a bucear por esta ver, información. Claro. Pues con esto te ayudaría muchísimo, porque no te he contado casos, pero es que tengo ejemplos de cosas increíbles que me han pasado, de verlo en los resultados, luego contrarrestarlo con la analítica, etcétera, y de verdad que es... Bueno, es que no es ciencia ficción, pero es que literalmente es la realidad. Entonces, bueno, yo os animo a todos los profesionales a que al menos os intereséis y veáis un poco cómo funciona, ¿no? Porque no todos son iguales, no todos sirven para lo mismo, pero está clarísimo que ha venido para quedarse y que es el futuro. O sea, no podemos tratar a una persona sin conocer el terreno. O sea, es que no... De verdad, de aquí a X 5 o 10 años va a ser algo loco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces vamos a aprovechar toda la ciencia, que es bestial el trabajo que están haciendo los investigadores y a dónde están llegando, para poder explorar una cosa más en consulta, ¿vale? Vamos creciendo con ellos. Claro. Bueno, pues le daremos un vistazo, claro que sí, porque al final una herramienta más. Para lo que necesitéis. No sé, Marta, si te parece que hay algo más que añadir. Yo creo que hemos explicado todo bastante con Espero detalle. que se haya entendido. Cualquier cosa estamos aquí para ayudaros, de verdad. Yo concretamente. No sé si nos quieres dejar tus redes o por dónde pueden seguirte. Pues tenemos el Instagram de Engine per se, que es ngn.genetics, por ahí, o también estamos en LinkedIn, o que le echen un ojo a la página web. Y les atenderemos encantados, la verdad, para lo que necesiten. Que nos contacten sin compromiso y a ver qué es esto y qué tal y qué cual y cómo puedo. Pues nada, genial. Ahí estaremos, ¿vale? Vale, pues entonces, nada, decirte de nuevo que muchísimas gracias, que es súper interesante todo lo que nos has contado, empezaremos a digerirlo. Nunca mejor dicho. Pues feliz, o sea, de verdad, feliz de estar aquí, María, muchísimas gracias por acogerme tan bien y nada, estamos en contacto. Y a todos vosotros también, ya sabéis, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en un próximo episodio. Hasta entonces, pues nada más. Adiós.